En el penúltimo capítulo de la narrativa escrita en español durante todo el siglo XX, vamos a detenernos en la novela española publicada en Democracia, siempre ajustándonos a la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la prueba de la EBAU. La Universidad de Oviedo también concreta de todas las autoridades que destacan en este periodo en Juan Marcé y Antonio Muñoz Molina. Unos cuantos años antes de morir, Francisco Franco, el dictador, paga una deuda que tenía con los monárquicos que lo apoyaron en su golpe de Estado en el año 36, dejando como heredero de su poder al que es rey emérito Juan Carlos I. Cuando muere, el 20 de noviembre de 1975, al poco de morir, este es coronado como rey de España e instaura un sistema político que se conoce con el nombre de monarquía parlamentaria, al estilo de otras monarquías como la británica, la sueca. Esto va a traer consigo este sistema que está más o menos, con una constitución basada en la Declaración de los Derechos Humanos, va a traer consigo la recuperación de los derechos. La llegada de la democracia trae efectivamente la normalización de la vida social y la vida política, pero también nos sumerge en una sociedad capitalista, consumista, en la que destaca la mercantilización de la cultura, importantísima para los movimientos artísticos que se van a suceder. El género preferido por los lectores es la novela y se multiplican los títulos, los narradores y también las tendencias narrativas. En general podemos decir que a partir de este momento surge un rechazo del experimentalismo de la época anterior y se vuelven los ojos a la tradición literaria, se recupera el interés por contar historias. Se considera que este periodo se inaugura con la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Como características de la novela de las últimas décadas del siglo XX, podemos destacar la variedad temática y estilística, aunque resurge sobre todo el neorrealismo, un realismo diferente al decimonónico. Es un realismo donde entra la subjetividad y el intimismo. Para definir esta novela finisecular se ha hablado de novela posmoderna. También destaca la simplificación de las estructuras narrativas con respecto a la novela anterior. Se recupera el argumento como tema central. Y también vamos a encontrarnos que desaparece esa mezcla de personas gramaticales en la narración. Hay un narrador único que puede estar en primera o en tercera persona. Es muy importante como característica de la novela de esta época el resurgimiento de las novelas de género, policíacas, históricas, de aventuras, eróticas, sentimentales, fantásticas, y también el abandono de la novela comprometida. Se recrean situaciones cotidianas y reales, pero sin intención de cambiar el mundo. Hay además un cierto neorromanticismo que lo vamos a encontrar en el gusto por los personajes solitarios, inadaptados, también en los temas de la muerte y del amor imposible. Como principales autoridades de esta época, aparte de aquellas en las que nos vamos a centrar más adelante, destaca el ya mencionado Eduardo Mendoza, nacido en 1943, con su novela La verdad sobre el caso Savolta de 1975, que marca el inicio de lo que se llamó la nueva narrativa. En esta novela, Mendoza mezcla el relato autobiográfico con recortes de prensa, documentos judiciales,
También podemos hablar el del Misterio de la Cripta Embrujada de 1979 y El laberinto de las aceitunas de 1982, que son relatos paródicos y de aventuras, pero sobre todo una de sus obras más importantes es La ciudad de los prodigios de 1986, ambientada en la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchas de sus obras están ambientadas en Barcelona. Otro autor importante de esta época es Julio Llamazares, que aunque nace en Madrid en 1951, está muy vinculado a la región del Bierzo, en León. Es novelista, además de poeta, y se estrena como narrador con Luna de Lobos en 1985. Su novela más aclamada es La lluvia amarilla, de 1988, que está caracterizada por un fuerte lirismo que lo aproxima incluso a la prosa poética, como El río del olvido, de 1990, también cargada de fuerte lirismo. Todas estas obras son de ambiente rural y están muy relacionadas con esa relación de este autor y este vínculo con la comarca del Bierzo, de la que hablábamos antes. Autora también importante de esta época es Dulce Chacón, que nació en Zafra en 1954 y murió en Madrid en 2003. Destacó tanto en su faceta como narradora, como poeta y también como dramaturga. Es una escritora comprometida y reflejan sus obras ese compromiso. Su novela Cielos de barro del año 2000 fue reconocida con el premio Azorín de novela ese mismo año. En el año 2002 publica La voz dormida, que fue considerado libro del año 2003 por el Gremio de Libreros de Madrid en la Feria del Libro. Se convirtió en su última novela. Además de esos libros, publicó el cuento Te querré hasta la muerte y las novelas Blanca vuela mañana y Háblame musa, de aquel varón. Otra autora destacada es Carmen Riera, nacida en Palma de Mallorca en 1948. Comenzó su carrera literaria con el exitoso libro de cuentos Te deix amor la mar coma penoira en 1975. Ella escribe sus primeras obras en catalán, pero con el paso de los años, estas obras son traducidas automáticamente y con el paso de los años empieza a escribirlas automáticamente en catalán y en castellano. Entre todas sus novelas puede destacar Dins el darrer blau de 1994 y en torno a su vida podemos decir como dato importante que en el 2013 toma posesión de la silla N en la Real Academia Española, siendo así la octava mujer en incorporarse a la entidad. Y ya pasamos a centrarnos en 4 autoridades destacadas de esta época, empezando con la reciente fallecida Almudena Grandes, que nace en 1960 y muere en el año 2021, en noviembre, hace muy poquito. Como datos destacados de su vida, podemos decir que nace en Madrid en 1960, que estudió Geografía e Historia, importante para luego su obra. En 1989 publica Las edades de Lulú, con la que ganó el 11º premio La Sonrisa Vertical. En 1996 se casa con el poeta Luis García Montero, quien fue su pareja hasta su muerte. Fue columnista habitual del diario El País y tertuliana en la cadena SER, y finalmente muere víctima de un cáncer en noviembre de 1921. Entre su obra destaca obviamente Las edades de Lulú, que está considerada como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico El Mundo. En 1991 publica Te llamaré viernes, una novela de gran éxito nacional e internacional. En 1998 Atlas de la geografía humana, una novela narrada a 4 voces en torno al mundo femenino, muy presente en su obra, como veremos más adelante. En el año 2007 publica El corazón helado, ganadora de 2 importantes premios, José Manuel Lara y el otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid. Y entre el año 2010 y el año 2019 publica Los episodios de una guerra interminable,
un conjunto de relatos o historias sobre la Guerra Civil Española y la posguerra, que está formado por Inés y la Alegría, del año 2010, El lector de Julio Verne, del año 2012, Las tres bodas de Manolita, del año 2014, Los pacientes del doctor García, 2017, y La madre de Frankenstein, 2019. Pretende recrear la labor de Galdós con sus episodios nacionales. Es quizás un homenaje a este autor tan importante para ella, pero en el marco de la novela histórica y las consecuencias del golpe de Estado de 1936. Quiso convertir su historia en la recuperación de la España de los perdedores. Cerraba la serie la Mariano en el Bidasoa, que quedó inconclusa debido a su enfermedad. En el año 2005 publica Estaciones de Paso, un conjunto de 5 historias sobre la transición entre la niñez y la adolescencia, que ponen al lector en el punto de vista de los adolescentes, y en el año 1996 había publicado Modelos de Mujer, una colección de relatos que están protagonizados por mujeres. Como características de su obra son importantísimas esas influencias de Galdós y de Ana María Matute, que ella misma reconoció, pero también la lectura de Robinson Crusoe de Daniel Defoe o La Odisea de Homero, que marcaron el apego de la autora por los personajes del arquetipo del superviviente. Es muy importante también la visión de la mujer que aparece en toda su obra, así como el desarrollo psicológico de los personajes. El compromiso político va a ser común desde su primera novela hasta la última, entre las que destaca también un lenguaje natural. La siguiente autoridad de esta época en la que nos vamos a centrar es la escritora Soledad Puertolas, que nació en 1947. De su vida podemos decir, como datos importantes, que nace en Zaragoza en 1947, pero se trasladó a Madrid con 14 años. Estudió periodismo y ciencias políticas, pero no pudo terminar esta última carrera porque fue expulsada de la universidad debido a su activismo antifranquista. Vivió varios años en el extranjero, un año vivió en Noruega y 3 años en Estados Unidos. En 1975 regresó a España y se instaló en Pozuelo de Alarcón. De 1982 a 1986 trabajó como asesora del gabinete del ministro de Cultura Javier Solana y se ocupó preferentemente de los asuntos relativos a la promoción del español en el mundo. En el 2006 entra a formar parte del patronato del Instituto Cervantes y del patronato de la Biblioteca Nacional, y en 2007 del Consejo de Administración del Instituto Cervantes. El 28 de enero del 2010 fue nombrada por la Real Academia Española para ocupar el sillón G. Con respecto a su obra, se estrena como novelista con El bandido doblemente armado en 1979, con la que obtiene el Premio Sésamo. En 1988 publica Todos mienten, la primera de sus novelas que pasa enteramente en Madrid. En 1989 aparece Queda la noche, novela basada en la experiencia de su viaje a la India y con la que obtiene el Premio Planeta. En 1992 publica el ensayo La vida oculta, con la que obtiene el premio Anagrama al ensayo. De 1996, El recuerdos de otra persona, conjunto de textos autobiográficos. Escribe en el año 2000 Adiós a las novias, libro con el que obtiene el premio NH al mejor libro de relatos. En el año 2001 obtiene el premio Glauca, atribuido en reconocimiento a su obra literaria y su trayectoria intelectual en el dominio de la cultura. En el año 2003 el Premio de las Letras Aragonesas, y en el 2005 aparece su novela Historia de un abrigo. En septiembre del 2012 publica la novela Mi amor en vano. Como características de esta autora,
Podemos destacar el ambiente melancólico y cotidiano, el tono íntimo y lírico, el lenguaje sugerente y preciso, los personajes solitarios e inseguros, temas eternos sobre la vida humana, espacio-tiempo interior y ambiguo, las memorias subjetivas y cadenas de relatos objetivos, un ritmo rápido y acompañado de saltos, un argumento discontinuo y lleno de vacíos, distancia prudente con la realidad española y la preocupación constante por la sociedad posmoderna. Pasemos a centrarnos en los autores que concreta la Universidad de Oviedo, empezando por Juan Marcé, nacido en 1933 y muerto también recientemente en 2020, recordando que es uno de los autores mencionados específicamente en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la BAUL 2023. De su vida podemos decir que nace en Barcelona en 1933. Esta ciudad va a estar presente en su obra y además es el escenario de la mayoría de ellas. Se dedica a diferentes oficios, vive un tiempo en París en los años 60 hasta que regresa a España y se dedica a la literatura y el periodismo. Su reconocimiento definitivo no va a llegar hasta los años 90. Gana el premio Cervantes en el año 2009 y muere en su querida Barcelona en el año 2020. Con respecto a su obra, publica su primera novela, Encerrados con un solo juguete, en 1960. Esta novela puede incluirse en la literatura realista, en el realismo social todavía. Su primer gran éxito fue Últimas tardes con Teresa, de 1966, protagonizada por el Pijo Aparte, un pícaro de clase baja que inicia una relación con una joven de la alta burguesía barcelonesa. Supone una crítica social y un retrato de diferentes ambientes de la ciudad. Si te dicen que Caída, en 1973, puede considerarse su obra maestra. Está ambientada en la Barcelona de la posguerra y es un relato crudo y trágico de la vida de la época. Es una novela experimental que mezcla diferentes épocas, narradores, realidad, fantasía e incluso diferentes lenguas. Otros títulos del autor de bastante reconocimiento son La muchacha de las bragas de oro, de 1978, El amante bilingüe, de 1990 o Rabos de lagartija, del año 2000. Como características de su obra destaca ese ambiente, esa situación en Barcelona, normalmente en barrios de la ciudad similares a los de su propia infancia. Además, muchas se sitúan en la posguerra y en el franquismo. Intentan mostrar la degradación moral de esta sociedad, las diferencias de clase y la memoria de los vencidos. Suele usar técnicas realistas, pero también tiene novelas de tipo experimental. Recibió numerosos premios y muchas de sus obras fueron llevadas al cine. El último autor destacado de esta época es Antonio Muñoz Molina, nacido en 1956, autor también mencionado específicamente en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la BAU del año 2023. Con respecto a su vida, destaca, nace en Úbeda en 1956 en la provincia de Jaén, estudió Historia del Arte en Granada y Periodismo en Madrid. Vive entre Madrid y Nueva York, donde dirigió el Instituto Cervantes. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 1995 y fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2013. Con respecto a su obra, su primera novela es Beatus Ile, de 1986, que cuenta la historia de un estudiante que indaga sobre un supuesto escritor de la generación del 27. En 1987 publica El invierno en Lisboa y en 1989 Beltenebros, dos novelas policíacas con estilo de novela negra, como más adelante lo será también Plenilunio, de 1997. En 1991 ganó el Premio Planeta con El jinete polaco.
novela ambientada en un pueblo imaginario, Mágina, que podría ser perfectamente Úbeda, donde nació el escritor. Es una obra con bastantes elementos autobiográficos. Del año 2001 es Sefarad, una colección de relatos con el tema común del exilio y la separación. Su último libro publicado es Tus pasos en la escalera, del año 2019. Entre las características del autor podemos decir que, además de ser un narrador de gran éxito, es un maestro en el uso de la intriga. Su planteamiento de la historia es realista, aunque domina registros y procedimientos narrativos muy diversos. Tiene preferencia por el relato en primera persona.